A mí siempre se me olvida, entonces tengo que poner mi papelito ahí. Bueno, muy buenos días. Estoy muy contenta de que se hayan unido a esta reunión, a esta charla que hemos tenido durante el año ya varias. Y esta vez tengo, como les comenté, un invitado de lujo. Tengo aquí a Alfredo Oliva, que es un amigo, es colega y me da mucho gusto en presentárselos, ¿verdad? Alfredo es cofundador y chief ¿qué? CCO de OptiPixel, que es una empresa que impulsa proyectos de inteligencia artificial. Me encanta trabajar y platicar con Alfredo porque es muy claro en todo lo que nos platica y vamos a aprender muchísimo. Le vamos a dar el lugar para que él platique y vamos a tener preguntas al final. Alfredo tiene más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico, en la transformación digital y ha acompañado a muchísimas empresas en Latinoamérica en su camino hacia la innovación y el crecimiento. A lo largo de su trayectoria ha ocupado roles clave en operaciones, diseño, implementación de soluciones tecnológicas y en los últimos años se ha especializado en ventas estratégicas y consultoría, liderando proyectos que integran tecnología, visión y propósito empresarial. Así es que es un verdadero honor contar con él hoy en esta experiencia y vamos a platicar ahí sobre cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el bienestar laboral. Ustedes muchos trabajan en la parte de RH, así es que bienvenido, Alfredo, y el piso es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mucho gusto a todos. ¿Cómo les va? Espero que estén teniendo una semana bonita, tranquila, a pesar del tráfico que ha estado espantoso, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla y porfa, tú me confirmas, Debbie, si la podemos ver. Un segundo. Listo. Ya empezamos a verla. Ok, súper. Listo. Ok, bueno, antes que nada, les quiero agradecer por conectarse. Voy a tratar de ser bastante rápido, solo va a ser una charla de 5 horas y media, así que no se vayan a estresar mucho. Excelente. Bueno, entonces Tiempo. les voy a contar un poquito de qué se trata la inteligencia artificial. Esa va a ser la primera parte. La segunda parte vamos a ver un tema un poquito contextual alrededor de lo que sí es y qué no es la inteligencia artificial. Todos los días nos vemos inundados de Dios sabe cuántas eh, publicaciones de cosas que están sucediendo. Algunas son creadas por la misma inteligencia artificial, algunas no. Algunas son personas ya haciéndose pasar por inteligencia artificial y vamos a ver cómo la inteligencia artificial está siendo adoptada a nivel, por lo menos latinoamericano, ¿verdad? Y por último, vamos a hablar un poco de casos de uso, ¿verdad? Que tiene que ver la IA con todo este movimiento de recursos humanos y cómo la podemos implementar. Y Alfredo. por último, Perdón, yo te ¿qué? escucho como no fluido. No sé si todos los demás lo escuchan así. ¿Me escuchan bien? Perdón. Sí, se ¿No me escucha como escuchan bien? cortado. Se ¿Se escucha escucha con como cortado? interferencia. Ok, déjenme, Pero voy a estábamos cambiarme. escuchándote bien hace un rato. ¿Sí? ¿Y ahora me escuchan mejor? ¿No? Permítanme, entonces voy a cortar los audífonos y me voy a quedar solo con la compu. ¿Me escuchan bien? Sí, No hay un ruido de fondo como interferencia. hay ¿Verdad? sí hay un zumbido.
Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir de nuevo un segundo. Me voy a desconectar, Debbie, y me voy a volver a conectar. Ok, Alfredo, está bien. Denme un segundo. Tran- Esas son parte de los gajes del oficio que nos pasan. Bueno, veo que el zumbido no era de Alfredo. Entonces voy a ponerles mute aquí a todos. Ok, listo. ¿Me escuchan a mí? Sí, pero ahorita que habló se escuchó el sonido. Ay, pues entonces tal vez soy yo la que tiene el sonido. Creo que era el micrófono de alguien más que estaba abierto. Sí. Bueno, esos son los gajes del oficio que nos suceden. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, Alfredo, te escuchamos muy bien. El internet hoy tiene resfriado, ya se dieron cuenta, ¿va? Sí, Denme un segundo, no te perdón. preocupes. A mí me ha pasado que estoy a media de dar una presentación y se me va la luz. Bueno, entonces, retomando lo que les decía, por último, les voy a dar algunos tips de cómo poder implementar inteligencia artificial dentro de su trabajo, ¿verdad? Dicho eso, entonces vamos a iniciar. Les voy a dar un poco de contexto. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, para los que no lo sabían, data de la década de los años 40. En esa época se empezaron a trabajar modelos matemáticos, pero fue hasta la década de los 60 cuando el hombre ya empezó a insertar en las computadoras estos modelos. Aquí quiero hacer dos comentarios que son muy valiosos. Las computadoras, lo único que saben hacer es sumar y restar. Cuando uno interactúa con una computadora pareciera que tiene vida propia, pero en realidad lo único que sabe una computadora es sumar y restar. Entonces el ser humano lo que ha hecho codificando es enseñarle que los colores tienen un número y esos números se pueden sumar o se pueden restar. Cuando uno escucha un audio, cuando uno ve un video, lo único que la computadora sabe hacer es hacer cálculos de suma y resta. Entonces, en el año 97, y eso lo pueden googlear para los que les gusta investigar, la máquina Deep Blue, que era una super máquina, era básicamente una casa completa, vence al campeón de ajedrez Garry Kasparov, ¿verdad? Eso históricamente fue algo que hizo, voy a decir entre comillas, temblar a la humanidad, porque por primera vez, después de tanto tiempo, una máquina fue capaz de vencer a un ser humano en ese tema del ajedrez que era tan complejo, ¿verdad? Para los que nos gusta el ajedrez, sabemos que hay muchas posibilidades, hay cientos de miles de posibilidades para jugar el ajedrez. Cuando eso se completó, imagínense que el conocimiento es como una T, ¿verdad? Cuando uno empieza a trabajar con inteligencia artificial, se da cuenta que el conocimiento es una T. Cuando es horizontal y cuando no es muy profundo, las personas que leen mucho de muchos temas tienen un conocimiento que no es muy profundo, pero tienen temas de conversación muy interesantes. Cuando uno se especializa en una materia, se forma la T, uno alcanza la profundidad. Entonces, después de la década de los 90, siguieron haciendo investigaciones y ya con modelos matemáticos que se llaman modelos bayesianos, básicamente el hombre logró romper otro hito, ¿verdad? Otro paradigma. Y es que se crea el modelo Deep Learning. ¿Qué significa? Que yo ya tengo un conocimiento de Machine Learning que es horizontal y ahora voy hacia abajo. Y entonces empezamos a darnos cuenta que la máquina ya era capaz de no solo copiar patrones, sino empezar a tener, voy a decir entre comillas, razonamiento, es decir, empezar a distinguir y anticipar no solo movimientos, sino modelos de pensamiento. Y eso permite que en el 2016 otra máquina que se llama AlphaGo vence al campeón de Go. ¿Qué es el Go? El Go es el ajedrez, pero más complicado. Es decir, si el ajedrez tuviera 1 millón de movimientos, el Go tiene 1.000 millones de movimientos, ¿verdad?
Estos juegos, por ejemplo, se juegan en Asia y es un juego muy complicado. De hecho, hay gente que desde que es niña se prepara. Les sugiero que busquen una película que se llama El juego del Go y ahí van a comprender de qué les hablo. Pero pasaron décadas, pasaron los años 2000, los años 2010 y por cierto, no se acabó el mundo para los que ya tenemos un poquito más de tiempo acá, ¿verdad? Y resulta que en el año 2010 se crea la última ola que ahora es la ola más famosa dentro de la inteligencia artificial y es la inteligencia artificial generativa, de las siglas IAG. Y les voy a poner el ejemplo más común que todos nos sabemos, ChatGPT. Pero no fue sino hasta el año 2018, por ahí, que se lanzó la primera versión beta. Entonces, recuérdense, el conocimiento es una T y yo con un modelo fundacional como ChatGPT tengo un conocimiento horizontal. Lo que nosotros buscamos dentro de las empresas es tener un conocimiento vertical. ¿Por qué? Porque aunque yo venda pan, Debbie venda pan, sus recetas, sus procesos son muy diferentes. El perfil de la persona que ella busca es muy diferente al que yo busco. El sector en donde yo vendo probablemente no se parece en nada en el que Debbie vende. Entonces, aquí es donde empezamos a entender la relación que existe con un modelo de máquina versus el ser humano. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? La inteligencia artificial generativa, según una definición de ChatGPT, es una que tiene la capacidad de crear contenido. Si yo les pudiera poner un ejemplo de qué es la inteligencia artificial generativa, es un modelo matemático gigantesco que lo único que hace es predecir la siguiente letra por pesos probabilísticos. Pero como lo hace tan rápido, nosotros creemos que es magia, ¿verdad? Y si no encuentran la segunda letra hace una asociación de la palabra. Por ejemplo, el gato ladra o maulla. Entonces dice la IA generativa, no, el gato maulla. Ah, perfecto. Entonces el gato maulla, y así lo va poniendo. Entonces, por eso es que ahora vemos que muchas personas hablan de los prompts, ¿verdad? Ustedes han seguramente escuchado esa palabra 1 millón de veces, y que el prompt, pero nadie sabe qué onda es el prompt, ¿verdad? Y el prompt básicamente es una instrucción que yo le doy a la máquina. Hay un libro muy bueno que se llama En las preguntas están las respuestas, también se lo recomiendo. Y básicamente ahí lo que nos enseña ese libro es, de acuerdo a la calidad de mi pregunta, así va a ser la calidad de mi respuesta. Si yo hoy, por ejemplo, fuera DJ, voy a una fiesta y les pregunto, ¿qué tipo de música quieren? Y ustedes me dicen, música alegre, ¿ok? Pero sé más específico, sé creativo. Imagínense que yo le dijera eso a ChatGPT. O sea, él va a buscar dentro de millones de posibilidades y me va a dar, de acuerdo a la última búsqueda que alguien hizo, una sugerencia. Y yo le voy a decir, mira, es que a mí no me gusta las rancheras, a mí me gusta el techno. Ah, bueno, pero es que nunca me diste contexto. Entonces, dicho eso, la IA necesita contexto y necesita una instrucción clara. Y así es entonces como nos encontramos desde hace algunos años a este nuestro amiguito. Y les voy a hacer una diferenciación y les voy a hacer una pregunta para los valientes, a ver qué ponen en el chat. ¿Quién de aquí ha experimentado una experiencia tortuosa con un chatbot en una institución? ¿Y qué tipo de gestión han querido hacer? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tipo de respuestas obtienen? Les voy a contar algo, ¿verdad? Yo hace un año cometí la, la imprudencia de cambiar mi número telefónico y se me olvidó que tenía cuentas de banco, se me olvidó que mis hijos estaban en el colegio, se me olvidó que tenía que ir a 7 lugares a cambiar. Y entonces me conecto a una institución financiera y le digo, mira, quiero por favor cambiar mi número de teléfono. Y este amiguito solo me decía, no entiendo tu pregunta. Y volví a empezar. Y entonces me empezaba a dar un montón de opciones. Esto se llama chatbot de árbol o chatbot de decisiones, que básicamente lo que hace es que tiene respuestas ya predefinidas de acuerdo a una interacción. El problema es que nosotros los usuarios no sabemos cómo está programado.
Imagínense una interacción con un chatbot para, a ver, recursos humanos específicamente para pedir una carta de ingresos. Imagínense que yo pongo a este amiguito y solo le doy dos opciones. Y yo tengo una emergencia, necesito una carta de ingresos y no sé cómo usar a este amiguito. Lo primero que voy a pensar como colaborador es que eso no sirve. Y entonces, ¿qué voy a generar? Estrés. ¿Qué voy a generar? Malestar. Y cuando nosotros, los amigos de recursos humanos, hagamos nuestra encuesta de satisfacción, ya saben qué va a pasar, ¿verdad? Que los proyectos no funcionan, que esto no está adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Por esa razón, entonces, quiero hacer una aclaración. Un chatbot tiene una misión específica de solo responder preguntas en un contexto limitado. Por su parte, nuestro amigo, el agente o el asistente o el copiloto, como lo llaman algunas plataformas, es un software que básicamente tiene un propósito. Y esto no es que vaya a reemplazar a un ser humano. Y aquí voy a romper ese primer paradigma, ¿verdad? La IA va a acabar con todo el trabajo en el mundo. Y hoy les voy a demostrar que no funciona de esa manera. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo a una persona y le doy un propósito y le digo, tu propósito es responder todos los mensajes que manden todos los colaboradores? Él tiene claro su propósito. Cuando yo tengo un agente de IA generativa, no solo va a cumplir su propósito, sino todo el tiempo va a aprender y va a ser mejor. Y lo va a hacer de forma autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo arrancar con un agente virtual con el conocimiento de una niña o un niño y a la semana ya es un adolescente y al mes ya es un adulto y probablemente a los 2 meses ya sabe más que yo. ¿Por qué? Porque está especializado de una manera profunda, de una manera vertical. ¿Sí? Excelente. ¿Me vas ayudando tú con los comentarios, David? Porque no los puedo ver si hay algún tema ahí. Estás en mute, creo. Estoy en mute. No hay comentarios más que han tenido experiencias con los chatbots y que han Súper. sido malas. Sí, sí. Ustedes sabían que para los que vimos este tema del Internet, cuando uno conectaba el cablecito al, a la cosita esta, ¿verdad? Había un cable, un RJ45, uno conectaba el teléfono y le daba enter y empezaba a hacer, y uno se emocionaba, ¿verdad? Y se podía tardar 5 minutos. Y era, o sea, era una cosa tremenda. Intenten ustedes cargar una página web y que no les cargue en 2 segundos. Les empieza a brincar el ojo, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. ¿Qué pasa cuando yo mando un WhatsApp y me dejan en leído? Peor. O no me ven. Peor, ¿verdad? Y es porque nos hemos vuelto muy impacientes. ¿Por qué? Porque creemos que no tenemos tiempo para verlo todo. Y también de eso les quiero hablar. Es decir, nosotros genéticamente no estamos diseñados para hacer trabajos de máquina. ¿A qué me refiero con eso? Y aquí les voy a hacer otra pregunta. Esto se trata de hacer muchas preguntas para que ustedes tengan conciencia situacional. ¿Quiénes de ustedes viven en el inbox todos los días? Y cuando me refiero a inbox es correos, mensajes, Dios sabe cuántas cosas. O sea, ¿cuántos de ustedes viven así? ¿Cuántos de nosotros vivimos así? ¿Verdad? Eh, es increíble la cantidad de WhatsApp, de grupos que administran grupos y, ¿verdad? Y comunidades que administran grupos o sea, es una cosa tremenda. Y esto es provocado por una necesidad que tenemos de estar en todos lados. Yo me recuerdo que cuando no existían las redes sociales éramos felices y no lo sabíamos, ¿verdad? Ahora queremos estar en todas las redes sociales, queremos publicar en todos lados. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me comunico ahora como ser humano, ya no levanto el teléfono, así como a mí me gusta, porque yo todavía soy del siglo pasado, como dicen mis hijos, yo levanto el teléfono y me gusta hablar. Ahora no, ahora podés hablar. Esa es la cosa ahora, podés hablar. Y si no te encuentro en el WhatsApp, te busco en el Facebook, y si no en el Instagram, y si no en TikTok, y si no donde te encuentre.
Entonces tengo muchos canales digitales tratando de hacer interacción conmigo. Todavía creemos que esa es una buena idea. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a administrar ese problema y no necesariamente es bueno. Entonces, lo que les quiero hablar ahorita es ¿por qué entonces nosotros no avanzamos? ¿Por qué siempre tenemos eso que se llama deuda operativa? Fíjense que nosotros, por ejemplo, nos estancamos porque nuestros procesos son malos. Y no es porque nosotros seamos malos, es que apenas si tenemos tiempo para hacer el día a día. No tenemos tiempo para sentarnos, pensar en una estrategia, hacer algún cambio en algún proceso clave que tengamos. Entonces, cuando yo empiezo a generar algo que se llama deuda operativa, es como que yo le debiera al banco y eso genera intereses. Y la deuda operativa no es más que ayer tenía 100 correos, hoy ya tengo 300. Mañana ya tengo 1000, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros tenemos así nuestro inbox, verdad? Todos. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una estadística real. El 60% de las horas laborales en nuestra área de recursos humanos nos consume todo el tiempo. ¿Y saben qué? Son temas repetitivos. Yo hace poco hice un proyecto en una empresa donde me decía la directora de atención a los colaboradores, tal vez voy a almorzar y me llaman 5 personas para preguntarme si hay un vale en Taco Bell. O sea, ¿verdad? ¿A qué horas como? ¿A qué horas duermo? Y qué casualidad que ese día que yo tengo descanso porque tengo que ir a ver al colegio a mis hijos, el director de cualquier área necesita un documento, ¿verdad? Y yo no estoy. Entonces, nos desgastamos todos los días respondiendo las mismas preguntas. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una app, llamamos a sistemas y le decimos, mira, crea una app para que la gente se meta al sistema. Y por alguna razón que desconozco, amamos las redes sociales, pero odiamos los sistemas de las empresas. A todos se nos olvidan las claves. Siempre estamos preguntando cuál es la clave del portal para ver mis vacaciones, para ver si tengo o no algún saldo pendiente, si tengo algún vale en cafetería, no sé, hay 1000 cosas. Pero ¿qué pasaría si liberarían, olvidémonos de ese 15, 20, 10% de ese tiempo? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Me gustaría que me compartieran en el chat. ¿Qué haríamos si tuviéramos una hora libre al día? ¿Qué mejoras haríamos? ¿Qué cambios propondríamos? ¿Qué proyectos que estaban en la gaveta podríamos desarrollar? Entonces, por eso es que la IA es tan importante. Y la IA generativa, como decía, es muy importante, pero para el ser humano ahorita es tan relevante como el descubrimiento del fuego. Así de relevante es. En esa época neandertal, cuando el ser humano no tenía fuego, la posibilidad de vivir era menor. Todas las empresas, y digo empresas, no personas, empresas que no adopten la IA dentro de sus procesos de manera vertical, van a tener la desventaja. ¿Y cómo funciona el mercado? Yo puedo llegar de nuevo con el ejemplo de la panadería. Debbie hace un pan exquisito, pero no tiene procesos, no se está apoyando de la tecnología adecuada, y llego yo y probablemente no hago un pan tan delicioso, pero soy más rápido, respondo más rápido, atiendo más rápido y cobro un poco menos. Eventualmente las personas van a empezar a decirle a Eddie, bueno, Eddie, yo antes te compraba 3 días a la semana, ahora te voy a comprar una a la semana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el tiempo sopesa más el costo-beneficio que el valor. Lamentable, pero así funciona, ¿verdad? Entonces, toda aquella empresa que empiece a adoptar estas tecnologías de una manera coherente, de una manera sensata, van a empezar a apoderarse del mercado. Entonces, la IA no nos va a quitar el trabajo, nos va a quitar el trabajo la empresa vecina. Entonces, aquí hago el primer llamado, ¿verdad? No importa si no saben de IA, no importa si no tienen idea de por dónde empezar, tienen que empezar a educarse, tienen que empezar a investigar
¿qué ondas con la IA? ¿Cómo empiezo a usar la IA? ¿Cómo aprendo de la IA? Porque en un futuro no muy lejano, dentro de nuestro currículum, como mínimo nos van a pedir, así como antes nos pedían si sabíamos usar Office, si sabíamos escribir a máquina, los que somos más viejos, ahora nos van a preguntar cuántas herramientas de IA conoces. Mis hijos hace poco, mi hija está en tercero primaria y mi hijo está en cuarto. Viene mi hijo y me dice, papá, fíjate que quiero hacer una presentación de los dinosaurios. Y yo pensé, ok, tengo que ir a comprar una cartulina, tengo que imprimir las cosas y no sé cuánto. Y se me queda viendo mi hijo y me dice, papá, en Canva, ¿ya? O sea, ¿ya? Ubícate que yo uso Canva, yo ya no uso esos papeles. Y entonces uno se da cuenta que hay un cambio generacional muy grande, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esto, ¿qué es lo que vemos en la calle? ¿Qué es lo que vemos en las redes sociales? ¿Qué es lo que vemos en los medios de comunicación? Todas estas cosas, ¿verdad? Vemos robots, vemos películas, vemos posts. Este señor que está aquí, para los que no lo conocen, es el dueño de Nvidia, una compañía que vale una cifra que yo no sé cuántos ceros tiene, pero son 700.000 millones de dólares. Y este señor ya está empezando a hacer modelos de inteligencia artificial en modelos de computación cuántica, ¿verdad? Esto es poca cosa. Y ya presentó este robot, que básicamente va a ser nuestra robotina en algunos años. Vamos a poder contratar este robot. Creo que salió el precio del mercado ahorita, creo que eran $30.000. Ya voy a poder tener a este amiguito ayudándome a limpiar, a lavar, a servirme, ¿verdad? Vemos vehículos autónomos. Eso era impensable, ¿verdad? ¿Cómo así que me voy a subir a un carro que se va manejando solo? Vemos máquinas, drones recolectando frutos con una precisión impresionante. Yo recuerdo que en el año 2018 o 19, no recuerdo bien, yo viajé a Colombia y fui a un Tigre Por rato se te escucha cortado, eh, otra vez. creo, sí, pero es por ratos, como que algo con tu internet. Ok, voy a intentar cambiarme de internet si gustas para no tener este problema. Sí, ok. Dame un segundo, perdón, voy Pues a pasar el internet. interesante. Has hecho algunas preguntas interesantes y me gustaría como saber ahí en el chat qué harían con una hora extra, o sea que el trabajo operativo les dejara, ahora en vez de hacer todo lo que hacen en 10 o 12 horas, que yo sé que muchos de ustedes se quejan en recursos humanos sobre el agobio, el tiempo. Entonces, ¿qué harían si ustedes tuvieran, si ahora les tomara una hora menos hacer todo ese trabajo que tienen que hacer operativo? Nos vamos de vacaciones. Ay, yo creo que solo con una hora diaria, ¿no? Pero hay Vean, muchas cosas. ¿Qué se sí, haría con una hora adicional? ¿me escuchan mejor ahora, Debbie? No, te escucho No, cortado, sí. ok, perdón, voy a volver a Los cambiarme. micrófonos están cerrados. Solo el de Alfredo está abierto y el mío. Em, Wendy dice que con esa hora investigaría más sobre computación cuántica que menciona Alfredo. Bueno, Wendy es experta en computación cuántica. Adelante, Miguel. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por esta presentación. Está muy buena, muy útil y sin duda el tema de la inteligencia artificial es algo con lo que tenemos que vivir ya al día. Pero respondiendo a tu pregunta, yo les comparto un ejemplo justo del día de ayer. Tenía que terminar de armar una presentación. Yo doy clases en la universidad y también hago talleres y presentaciones y capacitaciones. Bueno, el punto es que yo tenía en mi cabeza exactamente lo que quería hacer, pero le pedí a ChatGPT que me ayudara a estructurar la información
dividida como en una agenda, ¿verdad? Muy, muy detallada. Hice el prompt y me tiró pues unas muy buenas ideas. Y luego que ya lo tenía estructurado, lo trasladé a Gama para que me hiciera la presentación. Ajá, Entonces, un trabajo que en otro momento me hubiera tomado probablemente unas 4 o 6 horas, lo terminé en 2, ¿verdad? ¿Y correcto. en qué pude utilizar el tiempo? Pues para terminar de prepararme para la presentación y gracias a Dios todo salió bien. Así que, pues yo le digo a mis alumnos que vean la herramienta, la inteligencia artificial como una herramienta, no para que sustituyan lo que tienen que hacer, sino para que les ahorre tiempo, pero tienen que saber. Y creo que ese es el gran desafío, que aprendamos, que sepamos de antemano qué es lo que queremos hacer y no suponer que la inteligencia va a darnos algo de lo cual nosotros no tenemos ni idea, porque pues ya se sabe que la inteligencia artificial se equivoca también, ¿verdad? Correcto. Muchas Claro. gracias. Cambio. Gracias, gracias. Muchas gracias, Miguel. ¿Me escucha mejor, Debbie? Estás un poco cortado, pero sigamos adelante. Ok, bueno. Entonces, regresando a estos ejemplos, aquí lo que vemos es una variedad de elementos que pueden ser mezclados con la IA, que básicamente lo que hacen es potenciar el alcance que esto tiene. Yo no sé si sabían, pero por escasos 10 o 20 dólares podemos cantar una canción nosotros y copiar la voz de Paul McCartney, por ejemplo. Podemos hacer un avatar, ponerlo en una reunión como ahorita y que el avatar esté interactuando y yo acostado en mi sillón, ¿verdad? Podemos generar imágenes, podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Y de nuevo, hay muchas cosas que podemos hacer con la IA. Sin embargo, como repito, en la calidad de mi pregunta está en la respuesta. Si yo le hiciera una pregunta a la inteligencia artificial o a un modelo fundacional, ¿verdad? Yo no tengo dominio de ese tema, pues yo le voy a creer. Es decir, yo le voy a preguntar para qué sirve un antibiótico y ella me va a responder. Y como yo no sé, pues me va a decir, yo voy a decir, sí, para eso es. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos también, ¿verdad? ¿Qué áreas podemos preguntar? Porque no es que la IA se equivoque, como repito, el tema es, si yo no afino bien el lápiz cuando pregunto y no afino bien el modelo, pues la IA va a ir a traer todos los recursos que tiene y lo que va a hacer es que me va a generar un contenido para que yo la vaya afinando, ¿verdad? Eh, Sigamos acá. Entonces, les quiero hablar de otro concepto. Nosotros ya sabemos que es un chatbot, que es un robotío que está preprogramado, ya sabemos que es un agente y ya sabemos que es la IA. Aquí vemos temas como RPAs, como macros, son otros términos que son importantes. Hay cosas que la IA puede hacer. Ahorita imagínense que nosotros tenemos una IA nuestra, que es nuestra, y eso es un cerebrito, ¿sí? Y el cerebrito es como una esponja, pero el cerebrito, como nuestro cuerpo, necesita saber hablar, necesita saber escuchar, saber leer y tener extremidades que son herramientas. Cuando yo mezclo la IA con estos elementos de automatización, lo que tengo son cosas muy bonitas. Por ejemplo, tengo un listado de N cantidad de currículums que yo necesito revisar, necesito filtrar y necesito responderle a mis candidatos. Pero yo hoy estoy ocupado llamando a algunos candidatos. Entonces tengo que elegir si llamo candidatos o hago ese trabajo. O si redacto 40 cartas de ingresos, ¿verdad? O hago ese trabajo. Cuando yo tengo un agente con una actividad totalmente automatizada, yo mezclo herramientas de mi software que tengo en casa, de algunas herramientas de programación para que se conecte a mi correo y que todo el proceso lo pueda hacer de manera autónoma a la IA. Y la IA al inicio tiene que ser supervisada, porque mientras yo afino las respuestas que da, mientras yo me garantizo que no responde algo que no debe, y no porque se lo invente,
es que tengo que darle el contexto claro de dónde puede y dónde no puede jugar. Entonces, como la IA generativa es capaz de crear, ese es como el génesis de esto, ¿verdad? Ella está diseñada para crear. Entre más libertad le doy, más creativa va a ser, ¿verdad? Entonces, de nuevo, cuando yo mezclo mi cerebro tiene no solo que tener, digamos, la facultad de administrar toda mi actividad motora, sino tengo que saber enseñarle a leer. ¿Y a leer qué? Imágenes. Tiene que saber escuchar. ¿Escuchar qué? Audios. Tiene que saber hablar. ¿Por qué? Porque levanta el teléfono y me llama. En nuestra región, me refiero a de Guatemala a Panamá, realmente digo, porque en mi empresa somos muy pocas compañías las que ya estamos haciendo cosas muy avanzadas. Esto tiene un crecimiento muy grande en Estados Unidos. Y les va a sorprender que países como Alemania, países como Italia, aún no tienen esta versatilidad. Pero si ustedes viajan hacia la parte oriental, o sea, toda esa gente ya está muy avanzada. Asia, no digamos, ¿verdad? Ellos van en la punta de la tecnología. Ellos ya están haciendo cosas donde la IA ya no solo nos sirve como un ayudante, sino ya está orquestando otros ayudantes. ¿Qué quiere decir? Yo tengo a un amiguito aquí que es un agente, ese agente tiene un supervisor y ese supervisor tiene un jefe y todos son IA, todos son IA. Y de último, escalan a un ser humano. ¿Eso qué nos dice? Que han logrado automatizar un montón de actividades por la que nosotros peleamos todos los días, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Hacemos formatos, hacemos formularios, cambiamos el proceso un millón de veces y cuando tenemos suerte de los 100 empleados, de los 1000 empleados, de la cantidad de empleados que tengamos, hay un porcentaje que es obediente y lo hace bien. El resto no lo hace bien, ¿verdad? Y eso genera reproceso, etcétera. Les voy a dejar otro dato muy importante. Según estudios de Gartner, que es una empresa muy importante en el mundo de esa investigación, dice que un ser humano para ser productivo necesita 3 horas, porque hay muchos distractores. La IA para ser productiva es 1 a 1 y el problema es que es exponencial, ¿verdad? Porque nosotros tenemos 2 pulgares. La IA puede contestar a 500 personas simultáneamente. Y eso lo que nos da es la velocidad que necesitamos. Pero si nuestro proceso, y perdón que repita tanto proceso, ¿verdad? Si nuestro proceso, si nuestra estrategia, si nuestra gente no está alineada, no importa qué tan buena sea la IA, porque la IA es solo un medio, recuérdense, no es un fin. La IA no es una varita mágica, ¿verdad? Vamos avanzando acá. Acá les voy a poner qué es lo que nosotros nos encontramos en la calle. Aquí hay una matriz de estrategia muy interesante donde habla del impacto de la IA. El cuadrante izquierdo superior habla de que hay personas, organizaciones, empresas que lo que están pensando es que la IA no va a tener la capacidad de organizar ni tareas, ni procesos, ni valor. En el extremo derecho que tenemos, que hay personas que creen, perdón, que con todo esto lo que va a pasar es que se va a crear una nueva riqueza porque hay nuevas políticas. Y no necesariamente funciona así, ¿verdad? En la parte inferior vemos la falsedad lúdica, ¿verdad? Que es aquel que dice, no, aquí no va a pasar nada, aquí no va a cambiar nada y esperemos a que la bomba explote. Y ahí le puedo poner ejemplos como Blockbuster, Kodak, ¿verdad? Aquí hay un montón de ejemplos así, que se resistieron al cambio con todas sus fuerzas. Y el derecho inferior, que creo que es un poco soñadores, no solo hay que asumir esta tecnología, sino que todo se va a distribuir de la misma manera y todos vamos a tener una distribución de la riqueza equitativa. Llevemos este ejemplo a las empresas. Yo puedo ser una empresa de tecnología que esté en contra de estas herramientas y así de increíbles. Yo puedo ser una empresa de manufactura que esté en contra de estas reglas o en contra de esta tecnología. Y a estas tecnologías se les llaman olas. Un amigo me decía algún día, a ti te preguntaron si estabas de acuerdo que se hiciera el CIVI.
No. Ah, ok. ¿Y usaste CD? Sí. Luego quitaron el CD y te preguntaron si estabas de acuerdo que usáramos USBs. Tampoco. ¿Pero usaste USBs? Sí. Yo se los prometo que tenía 5 años de no ver un USB y hace poco vi uno y me sorprendí, porque ahora todo está en la nube, ¿verdad? Ya no necesitamos USB, necesitamos es un buen internet, así como el mío que no quiere funcionar. Básicamente lo que necesitamos es tener acceso a internet y desde el teléfono podemos hacer ya casi cualquier cosa, ¿verdad? Y esto es la realidad. O sea, esto es lo que nos encontramos nosotros en la calle, ¿verdad? Mucha gente especulando, pero lo que está pasando es esto. 42% de las organizaciones en América Latina ya está implementando algún tipo de inteligencia artificial. Y miren qué pequeño es el aumento en la productividad porque estamos en una fase inicial. Pero imagínense que el 8% de 1 millón es un gran aumento, ¿verdad? O el 8% de 1.000 millones. Mucho del cambio fuerte que se está dando en nuestra región viene de Sudamérica y un poco de México, ¿verdad? Pero insisto, en nuestra región central y el Caribe es muy poco la opción que hemos tenido. Sin embargo, todos usamos la IA para uso personal y eso está bien, pero no del todo, porque la IA que estamos usando es orientada hacia personas. Es como una red social. Yo le pido que me haga una presentación, yo le pido una receta, yo le pido una canción, yo le pido una carta, yo le pido que me redacte un correo, pero eso no está embebido en mi proceso. Y lo que tenemos que buscar es que la IA que adoptemos esté embebida en mi proceso. Esa es la magia de esto, ¿verdad? Aquí les voy a hablar rápidamente de unos casos de uso. Nosotros tenemos unos productos y ahorita se los voy a poner acá más fácil. ¿Qué logramos cuando hacemos un proceso de reclutamiento eficaz? Cuando yo empiezo a acelerar y a ser más efectivo y más consistente, yo como ser humano podría estar haciendo llamadas y tardarme 10 minutos para contactar a una persona y tratar de entenderle. Y la IA, como tiene una capacidad de decibeles muy altos o muy bajos, ella me contacta esa cita en 3 minutos. Puede lanzar 30 llamadas simultáneas, 100 llamadas simultáneas, 2.000 llamadas simultáneas. Entonces el ahorro de tiempo es más grande porque yo como reclutador me voy a concentrar en reclutar, no estar contactando, ¿sí? Yo digamos, como parte del desarrollo, yo voy a estar diseñando rutas de aprendizaje. Yo no voy a estar mandando correos de recordatorio que tenemos que hacer una capacitación, porque una capacitación muchas veces son políticas, pero realmente no diseñamos planes de desarrollo y tenemos talento ahí, está esperando, ¿verdad? Y vamos a tocar su puerta. Imagínense que todas las personas fueran 10% más felices en el trabajo. Si con lo que tenemos hoy logramos buenos resultados, si reconectamos a este talento que tenemos, logramos cosas más importantes. Un asistente que esté contestando por nosotros 24 horas. Eso es impresionante, ¿verdad? Y entonces, quiero que vean esta imagen, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo de la IA? ¿Para qué fue creada la IA? Para predecir el futuro. Obviamente, la IA todavía no es capaz de hacer eso, pero ese es el objetivo de la IA. Entonces, un ejemplo de la IA prediciendo es no solo el peso probabilístico, sino, por ejemplo, si yo tengo un mecanismo, sufro del corazón y con mi historial médico, ¿sí? Y con un software adecuado, ella puede empezar a decirme, mira, si seguís comiendo tanta grasa, si seguís haciendo esto, si seguís haciendo el otro, estás 15% más propenso a que tome un infarto, ¿verdad? Entonces, es algo que me está ahí recordando todo el tiempo. Pero ¿qué hacemos los seres humanos? Pues nosotros somos muy buenos emitiendo juicios, ¿verdad? Y no solo juicios sustentados en información, sino juicios de valor. La IA no tiene sentimientos. Aunque se ría con nosotros, aunque intente hacer bromas, la IA es software y está diseñada con un propósito, ¿verdad? Eso es bien importante que lo sepamos. Esto es lo que vamos a ver en unos años. Vamos a ver personas y agentes virtuales trabajando en la misma empresa. Y van a ver tantas personas como agentes. Yo me recuerdo que antes decíamos, van a haber tantos celulares como seres humanos en el mundo. Yo no sé si ya superamos esa brecha. ¿Cuál va a ser la tendencia ahora? Que van a haber tantos agentes virtuales en el mundo como seres humanos.
Vamos a poder rentar un agente virtual por minuto, por hora, por días. Tengo una actividad hoy, necesito hacer la contabilidad. Van a haber agentes ya prediseñados, los voy a contratar por un día, me hace mi conciliación, se acabó el problema. Entonces, necesito aprender ya, ¿verdad? Ese es un must, ¿verdad? Aquí les puedo hablar un poquito de lo que podemos tener con la IA versus un chatbot, para ir cerrando ya los temas, ¿verdad? De nuevo, un chatbot es reactivo porque o sea, responde preguntas, nada más. La IA empieza a detectar intencionalidad, empieza a habituarse a mi manera de hablar, empieza a aprender, ¿verdad? Eh, Empieza a darse cuenta que a mí me gusta hablar de determinada manera, me gustan determinados temas, ¿sí? La IA está todo el tiempo. Ustedes sabían que en su teléfono tienen más de 100 asistentes todo el tiempo que están aprendiendo de ustedes. Nosotros ahorita somos la última generación que le va a enseñar a la IA. Ya somos la última generación. De ahí la IA le va a enseñar a la IA, ¿verdad? Entonces es algo súper, súper importante, digamos, que nos montemos en esta ola, que hagamos conciencia y que participemos de este movimiento, porque esto es una bomba atómica que va a caer así. Ya gobiernos ya están haciendo alianzas con estas empresas gigantescas para empezar a hacer modelos predictivos, para empezar a ver muchas cosas, ¿verdad? Y aquí les voy a dejar unos tips de cómo empezar un proyecto para que tengamos un tiempo ahí de conversación. Muchas veces la pregunta es, ok, todo muy bonito, todo se ve muy fantasioso, todo puede ser muy atractivo, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago para hacer un proyecto de IA? Hace poco el MIT lanzó un artículo que decía que, no recuerdo si era más del 60% de los proyectos de IA fracasan. ¿Y saben por qué fracasa un proyecto de IA? Porque creemos que la IA, yo la voy a comprar, la voy a instalar y todo se va a resolver. Y no funciona de esa manera. Recuérdense que la IA es solo una herramienta. Yo tengo que siempre velar porque mi proceso esté bien. Ahora, hay que romper el paradigma, ¿verdad? Yo no, yo no puedo pretender traer a la IA y hacer lo mismo que hago, porque no tiene sentido. El incorporar la IA en mi proceso es mejorar mi proceso. Si antes yo hacía 10 actividades, tengo que reducir ese número de actividades. Y si esas actividades, por ejemplo, si mi proceso tiene 5 actividades, yo tengo que ver con la IA cuántos de esas actividades la IA puede tomar el control. ¿Para qué? Para facilitarme la vida, para ser más rápido, para ser mejor, para tener más cobertura. Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero identifico el caso de uso. Vean, la IA funciona de maravilla cuando identifico un caso de uso. Y no piensen en algo complejo. Ok, quiero agilizar mi respuesta en mis correos para tal segmento. Quiero que la IA me ayude a hacer llamadas para contactar candidatos. Quiero que la IA me ayude a filtrar currículums. Un caso de uso, el más simple, pero que impacte a su resultado. Tenemos a veces muchas actividades dentro de un proceso que no impactan el resultado, pero las ponemos porque estamos administrando el dolor, estamos administrando el problema. Y piensen, ¿cómo sería mi proceso ideal? Ahora que ya viene Santa, ¿verdad? ¿Cómo sería mi proceso ideal? O sea, ¿cómo debería ser mi día ideal? Ok, yo debería llegar a la empresa y que la IA ya tenga respondidos todos los WhatsApp, que vamos, responda todas las preguntas de los correos y que me tenga ya filtrados a mis 3 candidatos que necesito contratar hoy. Eso sería el mundo ideal. Pero como son 3 cosas, voy a elegir a uno. Luego, evalúo mi viabilidad de recursos. Muchas veces nuestra área no está tan, no está tan bien presupuestada. A veces nos toca pues lidiar con un presupuesto más bajo. La IA no tiene que ser cara. La IA no tiene que ser millonaria. Cuando uno emplea una IA correcta, una empresa correcta, el precio tiene sentido en función de lo que va a lograr. Cuando ya tengo evaluado el caso, cuando ya vi cuántos recursos tengo que implementar el primer piloto. Tengo que demostrar resultados. Y luego, cuando ya logré ese primer piloto, cuando ya logré dar resultados, empiezo a escalar
y agarrar otra actividad y agarrar otro proceso. Idealmente, dentro de las empresas deberían de haber agentes virtuales en todos los procesos. Y por último, y no menos importante, tengo que estar monitoreando todo el tiempo, porque la IA no es un organismo que yo lo programo y ahí se murió. La IA todo el tiempo va a ser mejor y mejor y mejor y mejor. Con esto estoy dando por terminado el tema. Vamos a dar un espacio ahí para preguntas y respuestas. Quise hacer lo más sintético porque hay mucho de qué hablar de esto. Gracias, Alfredo. Muy interesante. La pura verdad es que se queda corto el tiempo, ¿verdad? Con todo lo que hay que conocer. Pero tengo una pregunta aquí de Miguel que dice, ¿dónde se puede aprender la creación y gestión de los agentes virtuales? Ok, hay muchos foros, hay muchos canales Si en quieres, YouTube, déjame por ejemplo. compartir pantalla para que te podamos ver. Ok, ahora sí. Sí, adelante. Ujú. Ok, bueno, vean, lo más, lo más fácil eh, para Miguel, creo que era el tema, ¿verdad? Él como ya está habituado a usar un poco la IA, hay una IA para cada propósito. Entonces, podríamos empezar investigando un poquito en YouTube. Yo les puedo compartir tal vez algunos canales a Debbie, que son súper sencillos, son videos de 5 minutos, en donde básicamente lo que nos enseñan es a construir un prompt, ¿verdad? Poniendo un objetivo, poniendo cuáles son las reglas, poniendo cuáles son las formas en las que tengo que responder. Y va a depender mucho lo que yo estoy buscando para armar el prompt. Hay una instrucción que es muy buena, que cuando yo escribo una instrucción, por ejemplo, en una IA generativa de modelo fundacional, pues básicamente yo le digo, al final yo le digo, tú eres un experto o tú eres un ingeniero experto en prompts. Por favor, revisa mi prompt, mejóralo y ejecútalo. Entonces, mis 2 líneas se convierten en 10 líneas y ahí me va a dar un mejor resultado, ¿verdad? Y así es como yo voy practicando. Gracias, Alfredo. También dice Oscar, en su experiencia, ¿cuáles son las principales objeciones de las empresas para adoptar inteligencia artificial generativa? Genial. Miren, yo tengo la dicha de trabajar en tecnología desde que tengo 17 años y les voy a hablar un poco más de mi gremio, ¿verdad? Pero a veces nosotros, los de sistemas, somos los que estamos menos abiertos a este tipo de tecnología. Entonces, el primer tip que les doy es no vayan con tecnología, no vayan con tecnología, porque a veces en tecnología nos gana el ego y creemos que lo podemos hacer todo. Nosotros hemos creado una neurona y nos ha tomado un poco más de 3 años hacerla y es un trabajo muy duro. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es buscar en dónde está el dueño del proceso, en este caso ustedes, en dónde duele, ¿verdad? En dónde duele, si duele reclutando, si duele administrando, si duele atendiendo. Y tienen que desarrollar un proyecto que demuestre cuál es decir, la ventaja o el resultado de tener IA en un piloto versus seguir como estamos. Porque las empresas lo que esperamos es crecer. ¿Qué significa eso? Más personas, más complejidad. Y entonces las áreas de soporte normalmente no son proporcionales al tamaño de la empresa. Entonces tenemos que aprender a vender la idea en un lenguaje que tal vez no dominamos, es un poco el financiero, de, ok, vamos a hacer esta prueba, yo me ofrezco como conejillo de Indias, vamos a echar a andar la prueba y te voy a demostrar cómo el nivel de satisfacción sube de 5% a 7%. ¿Por qué les doy estos porcentajes? Porque a veces somos muy idealistas y decimos, no, hombre, si metemos esto, vamos a alcanzar el 100% de satisfacción. Y muchas veces se nos olvida que como nosotros vamos a liderar ese proyecto, también nosotros ya tenemos una agenda y nuestro tiempo es limitado. Entonces, no vendamos una expectativa muy alta, ¿ya? Eso es súper importante. Gracias, Alfredo. Michelle pregunta,
que confirmes si la frase es esta. Conviértete en el prompt, para el prompt, ¿verdad? Conviértete en un experto de prompt y revisa mi prompt y mejóralo. Ok, la instrucción es, miren, eso lo pueden hacer al principio o al final. Entonces le dicen, a ver, el ejemplo más simple es, hola, yo quiero que tú hoy seas un ingeniero experto en prompts. Entonces, yo ya le di el propósito, Ingeniero experto en prompts, Michelle. en prompts o en ingeniería de prompts. Te voy a dar una instrucción, quiero que la revises y la mejores, porque estoy buscando, y ya le doy las alternativas. Una receta, que seas, por ejemplo, un matemático, que seas un experto en leyes. Ustedes sabían que, por ejemplo, si ustedes quieren hacer algo, ustedes le pueden decir, hola, tú eres hoy un experto en administración de Harvard. Y entonces la IA se switchea, ¿verdad? Ahora te voy a dar un contexto. O sea, es como que estuviéramos hablando con un ser humano. Recuérdense que la IA no es mágica, ¿verdad? O sea, yo le voy a empezar a platicar qué es lo que quiero y entonces voy a ir afinando. Y luego yo le puedo dar la instrucción. Ok, ahora que ya te di todo el contexto y que ya me entendiste, quiero que seas un ingeniero experto en prompts, quiero que revises ese prompt y lo mejores. Y se van a dar cuenta la calidad de la respuesta es impresionante. Gracias, Alfredo. Hace como un mes estaba yo dando una capacitación a un equipo de selección y reclutamiento. Y esto fue pues parte de lo que me hizo platicar un poco contigo. Muchos se quejan y he hablado con cientos de personas de recursos humanos que lo que menos tienen es tiempo, que siempre me dicen, es que nos sentimos agobiados. Yo soy parte de una certificación de salario emocional y muy frecuentemente los participantes no llegan al curso o no hacen sus tareas porque tienen demasiadas tareas. Estamos Sí. hablando de personas que hacen desarrollo organizacional, cultura, o se Ujú. enfocan en la parte del bienestar. Em, ¿Qué tareas crees tú que son fáciles de que la IA tome? Porque todo lo que queremos en recursos humanos es que me pongan un asistente para que hagan, que me contraten a un asistente para que me haga ciertas tareas que, pues, que yo no quiero hacer o que yo me quisiera dedicar a pensar, a planificar, a crear estrategia. Claro, Pensemos en reclutamiento, ¿verdad? Porque son muchas áreas. ¿Qué sugieres tú? ok. Realmente a todas las empresas, sin importar el proceso, sin importar el tamaño de la empresa, donde nos duele es en la atención, ya sea colaboradores, ya sea clientes externos, ya sea a los altos mandos. La forma más rápida y más sencilla de implementar un agente de inteligencia artificial es con todas esas preguntas frecuentes que tiene. Se carga una base de conocimiento. Ahora, les quiero hacer una sugerencia acá. No trabajen eso con modelos fundacionales, es decir, no se metan con ChatGPT, con Llama, con nada de eso. Tiene que ser una compañía que les brinde este servicio de manera privada. ¿Por qué? Porque son políticas de la empresa y es información, digamos, confidencial, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer es hacer ese listado de todos los horarios, servicios, cupones, todo, ¿verdad? En el caso de atención al colaborador, y entonces la IA va a empezar a interactuar con ellos y va a empezar a platicar con ellos. Podemos ir poniéndonos complicados y conectar la IA a un sistema interno para que empiece a dar días de vacaciones, para que empiece a generar otro tipo de interacciones. En reclutamiento, las preguntas siempre son las mismas, todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto pagan? ¿Hay vacaciones? Es decir, las preguntas, sin importar la compañía, se repiten. Ustedes como expertos ya tienen identificados todas esas preguntas. Una vez ustedes ya tienen identificadas esas preguntas, solo se las tienen que entregar a la IA y decirle, ya, ayúdame.
porque a ustedes cuando los incorporan a una compañía, los incorporan para agregar valor. Lo que sucede es que estamos obligados a contestar 1 millón de cosas. Entonces, piensen cuál es el objetivo porque a mí me contrataron en esta compañía. Si es desarrollo organizacional, por lo menos el 60% de mi tiempo debería estar ahí. Si no, tengo un gran problema. Si mi trabajo es reclutar, ¿por qué estoy haciendo otras actividades? Porque es que el proceso. Porque... Exacto, entonces ahí es donde yo necesito la ayuda, ¿sí? Y la IA tiene que ver con eso. A mí la experiencia me dice que si uno no está bien entrenado en una compañía, si uno no tiene las herramientas correctas, uno comete muchos errores que cuestan dinero a la empresa. Y mucho de nuestro discurso debería ser ese, ¿sí? Sobre todo cuando hacemos promociones o cuando cambiamos a las personas de rol, ¿verdad? No solo debe ser bueno el cambio, sino tiene que impactar de manera positiva. Pero si yo estoy tomando decisiones basadas en urgencias y no estoy tomando decisiones basadas en objetivos, por eso es que tenemos problemas muchas veces. Ok. Muchas gracias, Alfredo. No sé si alguien, aquí Katia dice, qué buen consejo es la IA de la empresa, por ejemplo, Copilot que tienen en Microsoft. Sí, exacto, exacto. Debe ser privado. Recuérdense siempre eso, ¿verdad? Debe ser privado. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? Tenemos un poquito de tiempo para una pregunta más. Ahí anoté algo en el chat, si lo pudieran leer, por favor. Miguel, eso que mejor que lo lea Alfredo. Vamos a ver. Miguel, pero desde el inicio. Bueno, Miguel dice, ¿cuáles son las principales objeciones de las empresas? No, perdón, Miguel, ¿podría confirmar si la frase convierte un experto de prom? Revisa mi prom y No, mejóralo, ¿no? es la siguiente, te la leo si quieres. Dice, cuando yo uso la inteligencia artificial, uso la siguiente estructura para Ok, preguntar, sí. ¿sí? El rol que quiero que ejecute, el contexto, sí, perfecto, así es, tal cual, tal cual. Solo recuérdense, ¿verdad? Que si lo que estoy trabajando es un tema muy particular, yo mejoraría esa instrucción, Miguel, diciéndole primero que quiero que seas un experto en, no sé, en matemáticas. Entonces, como él ya tiene ese contexto, que él es experto en matemáticas, ¿sí? Ya le das el rol. Quiero que me ayudes con estos cálculos, o quiero que me ayudes con esta fórmula, o quiero que me ayudes a explicar no sé qué. Y luego ya le das el contexto, ya le das la instrucción. Pero le debes de decir primero, digamos, su identidad, ¿verdad? Es decir, con quién estás platicando. Y se va a reconectar y vas a ver cómo mejora la respuesta Ok, muchas gracias, Alfredo. para Buenísimo. servirte, ¿sí? Gracias, Alfredo. ¿Tienes algún contacto? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Tienes alguna diapositiva con tus datos para que si tienen preguntas o quieren alguna consultoría? Wendy dice, ¿cómo garantizar que los desarrollos con la IA para la atención al cliente sea humanizado? Una pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Vean, cuando uno ya tiene un modelo muy maduro, así como es nuestro caso, uno le empieza a enseñar cosas a la IA que se vuelve totalmente humano. Es decir, eh, la IA se va a empezar a dar cuenta que, por ejemplo, a Wendy le gusta que la saluden primero siempre. Y eso la IA lo va a hacer sola. Es decir, yo no le voy a decir que lo tiene que hacer. Y entonces la IA lo primero que va a hacer con Wendy es, si está chateando con ella, la va a saludar. La IA va a empezar a detectar que a Wendy le gusta, por ejemplo, hablar de el café. Me lo voy a inventar. Le va a empezar a preguntar que si le gusta el café, que si ya se tomó su café. Y entonces va a empezar a desarrollar todo ese modelo. Y eso lo hace la IA, porque la IA, digamos, es como una neurona que que todo el tiempo está aprendiendo, ¿verdad? Todo el tiempo está aprendiendo. Entonces, la IA nunca va a llegar a ser humana, digamos, pero
obviamente imita mucho, digamos, los modelos conversacionales. Nosotros hemos hecho proyectos donde en El Salvador, cuando termina la frase, dicen pura vida. Bueno, entonces allá nuestro software que se llama Sofía dice ya pura vida. En El Salvador, ¿verdad? Que les gusta, digamos, ellos dicen cheros, bueno, chero, ¿verdad? Entonces empieza la IA a interactuar de una manera que nos hace creer que es más humana, porque ella empieza a entender que empezamos a bromear, que empezamos a hacer tipo, entonces ella empieza como Responder. a generar contenido en función de esa interacción, y por eso es tan inteligente, ¿verdad? Fíjate, Debbie, que tenía mi PowerPoint, ahora ya no me dejó presentar. Si quieres, yo te dejo aquí mis datos en el chat, Sí, perdonen, déjalos en el chat porque por si te quieren contactar. A mí me gustó mucho aprender sobre Sofía, ¿verdad? Que es el software que tú ofreces. Cómo, esa pregunta que hizo Wendy, ¿verdad? Cómo es humana, cómo hace llamadas, cómo responde. Y pues si quisieran los demás en algunas de sus empresas contactar a Alfredo para contratar a un agente de inteligencia artificial que a veces no tenemos tal vez el presupuesto para contratar a una persona que nos ayude en nuestros procesos, porque eso es de lo que más oigo que son las quejas, ¿no? Es que no me da tiempo de hacer lo que tengo que hacer porque estoy haciendo tareas repetitivas. Entonces lo que necesito es una o dos asistentes, pero la ujú, empresa no va a contratar a dos personas adicionales. sí, exacto. Ahí, a ver, ¿cómo rompemos esa objeción? Ustedes, que son los que saben ahorita, los que estamos aquí, ustedes saben cuánto gana cada perfil y conocen de las bandas y toda la cosa. Si quisiéramos, por ejemplo, contratar un agente de un modelo de IA privado, nos tenemos que poner a pensar cuál es el salario mínimo ahorita, por ejemplo, en Guatemala. Digamos que son $100, pero no son $100, ¿verdad? Porque a eso le tengo que sumar prestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esos $100 probablemente se van a convertir en $180. Cuando nosotros pensamos en IA, tenemos un sesgo y decimos, hey, pero ChatGPT cuesta $20. Por eso les digo, tengan cuidado con eso, porque ¿qué pasa si ChatGPT empieza a ver mi información? Esa se va a volver de dominio público. Y para los que no saben, hay políticas que dicen que Chat no está, o sea, GPT o Amazon o cualquiera de estos modelos gigantescos pueden copiar nuestro modelo de negocio, pueden ponernos competencia y nos pueden destruir. Por eso es muy importante la seguridad de la información. Entonces tenemos que buscar un modelo que haga sentido, no solo en modelo de eficiencia, sino numéricamente. En nuestro caso particular, les puedo compartir en confianza que nosotros hemos implementado este tipo de soluciones desde un agente muy simple que va desde $250 hasta algo que es muy, 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 muy complicado, que supera los miles de dólares. Entonces, si yo soy una empresa que necesito empezar a interactuar con la IA y tengo un modelo muy pequeño, pues básicamente lo que tengo que contratar es algo pequeño, ¿sí? Que haga sentido y que con un solo agente yo cubra el trabajo de no dos, 20 asistentes. Y ahí es donde tiene sentido, ¿verdad? Porque la IA no se enferma, no se enoja, no se deprime, no se cansa. Yo le puedo preguntar 1 millón de veces lo mismo y me va a responder siempre muy educada. Yo la puedo maltratar literalmente y me va a decir, tienes toda la razón. Gracias porque me corregiste. Entonces, no se puede pelear con la IA, ¿verdad? Es decir, es frustrante, a menos que la programen de esa manera, ¿verdad? Pero hagan el intento de reclamarle ustedes a cualquier IA, hagan el intento de enojarse, todo el tiempo les va a dar la razón, ¿verdad? Altos No sé niveles si, de si, engagement y bajo burnout.
Sí, exacto. O sea, imagínense, ahorita estamos en un proyecto nosotros que no tiene que ver con recursos humanos, pero tiene que ver con incidentes. Estamos con una aseguradora que básicamente cuando yo tengo un incidente, ¿qué hago? No estoy tranquilo, no estoy feliz, estoy alterado, ¿verdad? Entonces yo me comunico con un mensaje de voz y le digo a Sofía, mira, tengo un accidente y estoy en tal lugar. Entonces yo le puedo decir a Sofía hasta que me geolocalice, que mande un mensaje, que cuadre todo. Yo levanto el teléfono y llamo a Debbie. Debbie está en 4,000 cosas. Probablemente no me va a poder atender, pero ese es un trabajo que bien lo puede hacer una máquina. ¿Eso le va a restar valor a Debbie? No. ¿Eso la va a hacer menos importante para la organización? Tampoco, porque Debbie está haciendo algo que agrega valor, algo que impulsa el resultado por lo cual ella fue contratada. Sí, interesante. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo. Ya platicamos un poquito más de tiempo, pero te agradezco que te hayas quedado aquí. Y a los que están aquí, pues muchas gracias. Espero que esto haya sido de valor. Si les encantó, pues me dejan ahí un mensajito y de repente lo invitamos otra vez para que se expanda otro rato. Con mucho gusto podemos platicar más. Tengo una pregunta aquí de Jaime Leal, si todavía Sí, Jaime. Sí, una disculpa ahí, por la pregunta, ya se escuché que ya estaban despidiendo, no, pero adelante. pero mira, a lo largo de la historia, primero que nada, muy interesante la propuesta, la presentación me gustó bastante. A lo largo de la historia hemos visto cómo la incorporación de nuevas tecnologías resulta no necesariamente en el bienestar del colaborador, sino que el colaborador se ocupa en otras cosas. Por Ujú. ejemplo, incluso en algunas ocasiones, cuando se reduce la jornada laboral, en lugar de utilizar ese tiempo para el descanso, el colaborador lo utiliza para encontrar otro trabajo. Y por eso tenemos a personas con 2 o hasta 3 empleos. Eh, entonces me pregunto, y es una pregunta para la cual yo no tengo respuesta aún, ¿cómo podría ayudarnos la inteligencia artificial para también desarrollar la suficiente inteligencia social, emocional, para poder reconocer que el tiempo que me ahorro no necesariamente lo tengo que invertir trabajando más, sino que lo puedo invertir siendo más feliz? Wow. ¿Verdad? Porque, pues si tú me dices, bueno, te vas a ahorrar las 2 personas que te iban a ayudar como asistentes, como decían ahorita en el ejemplo, pues bueno, y ese tiempo que me queda libre, voy a ponerme a hacer otras cosas del trabajo. Uy, pues entonces lo mismo, no me ha mejorado mi calidad de vida, sigo con la misma calidad de vida, solamente que ahora pues hubo este cambio de tecnología. No sé cuál sea tu opinión al respecto, Alfredo. Muy interesante, muy interesante. Mira, realmente es muy pronto para especular sobre eso, ¿verdad? Sin embargo, yo estoy totalmente alineado a esto, ¿verdad? Se supone que las herramientas nos deberían de facilitar la existencia. Sin embargo, hoy es la inteligencia artificial, mañana, pues no sabemos, ¿verdad? Hasta hace poco, la inteligencia artificial era algo que realmente estaba ahí, pero que no tenía tanta relevancia. Ahora, con el lanzamiento de todas estas cosas, se ha vuelto muy relevante. Yo creo que también tiene mucho que ver con la cultura que hay dentro de las organizaciones, ¿verdad? Es decir, si yo te voy a quitar tareas repetitivas para darte otras, digamos que es complicado, pero si yo te voy a quitar estrés porque busco que seas más eficiente y que tu jornada laboral se reduzca, yo creo que es un ganar-ganar, ¿verdad? Eh, Creo que en un futuro no muy lejano esa es una conversación que deberíamos de tener los dueños de empresas. Es decir, ok, ya logré alcanzar mi meta del trimestre, vámonos todos para la casa, ¿verdad? El tema es que siempre queremos más y más. O sea, si el año pasado el trimestre 2 hice 100, ahora quiero 300 y luego voy a querer Claro. 600, ¿verdad? Entonces, Sí, pero sí, esa es una muy buena pregunta, la verdad. sí, sí, sí. Y la otra es,
la competencia que se genera al percibir la inteligencia artificial como un humano y, por ejemplo, querer saber tanto como ChatGPT o querer hacer presentaciones como Gamma o querer responder como Gemini. Es decir, una sensación de no ser lo suficientemente bueno, que también creo que psicológicamente va a afectar al ser humano a partir de ya en su autoestima y en su autovaloración, porque frente a una máquina, pues no eres tan bueno como creías que eras, ¿verdad? Sí, y esa competencia no la vamos a ganar definitivamente, ¿verdad? Es Ah, está decir, perdida, sí. o sea, de entrada, eso no va a pasar, ¿verdad? Y es que otra vez regresamos a lo mismo, ¿verdad? Es decir, sí deberíamos de trabajar sobre todo en esas áreas, digamos, que no se ven, ¿verdad? Todo este tema del coaching, todo este el tema del seguimiento, porque no solo ya teníamos competencia con los pares, ¿verdad? Ahora viene otra cosa que es más inteligente y más rápida. Entonces yo creo que también hay que trabajar mucho en inteligencia emocional, ¿verdad? Eso es fundamental, porque, o sea, yo lo veo, por ejemplo, ahorita con mis hijos, ¿verdad? Ellos pequeñitos, ya pasaron una pandemia. eh, yo de vez en cuando me recuerdo que pasamos una pandemia. Muchas personas tuvieron conflictos muy fuertes, ¿verdad? Y ahí no había nada de ella, ¿verdad? Era un tema social, era un tema higiénico. Entonces yo creo que a nivel global sí tenemos que ponerle mucha atención a nuestras habilidades de cómo yo administro todos esos temas, ¿verdad? Y ya para ir cerrando tal vez el tema, les voy a contar un caso preocupante. Nos contactaron de una compañía grande en Honduras donde nos dicen que quieren apoyar a universidades en ciertos países del mundo porque hay mucha depresión de los estudiantes, que ha llegado a niveles que se quieren suicidar, quieren saber cómo la IA, cuando alguno de ellos apache un botón, la IA levanta el teléfono Ujú. y trata de contenerlos para que no cometan una locura, ¿verdad? Uy, Y pero esta ansiedad es producto de muchas cosas, ¿verdad? Es decir, presiones, etcétera. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar realmente, ¿verdad? sí. Pero sí, es súper interesante. Pero desgraciadamente, Alfredo, ya se dio el primer caso donde ChatGPT confirmó la persona que se debía matar y se Sí, mató. sí, Es exacto, decir, exacto. como ChatGPT, como bien mencionabas hace un momento, no te contradice. Ujú, Siempre te va, a menos de que se lo pidas, ¿verdad? Pero siempre ujú. te va a decir, claro, perfecto, fabuloso, por supuesto. Sí, Y sí. entonces esta persona empezó a darle razones de por qué debería quitarse la vida y ChatGPT se lo confirmó. Le dijo, sí, es cierto, tienes razón, no tienes razón de existir. Y la persona se suicidó. Sí. Entonces ese caso ya está ahí, ¿verdad? Ujú. Y creo yo que más que la herramienta per se, es una cuestión de conciencia en el uso de la herramienta, que creo que la herramienta está mucho más avanzada que nuestra percepción de cómo utilizarla. Correcto, ¿Verdad? correcto, correcto, así es, así es. Pero sí es cierto, ¿verdad? Ya vemos niños teniendo novias virtuales. Aquí Sí. hay mucho que hablar, ¿verdad? Niños teniendo novias como que son avatars, niños jugando juegos que no entienden, pero que hay un tema ahí detrás. O sea, es un tema bien complicado. Pero muchas gracias por el aporte. Gracias a ti. Muy buena charla. Un Gracias, gusto. Alfredo. Gracias, Jaime. De verdad que se queda, yo me quedo corta porque he platicado contigo varias veces y sé que hay tanto más que platicar, pero te agradezco que nos hayas platicado a este grupo de recursos humanos que siempre estamos buscando crecer. Y me quedo con una cosa que mencionaste también, que es algo que de cierta manera en otro contexto yo hablo y es poder hablar financiero, es Ujú. poder entender cómo nosotros somos realmente partners de la empresa y tenemos que conocer números para poder solicitar el apoyo que necesitamos. Correcto. Así es que ahí dejé nuevamente tu contacto, no lo pude volver a copiar, Ah, no hay pero problema. si quieres lo copias tú y lo vuelves a dejar, alguien Sí, preguntó. con Y mucho gusto. esperamos verte otra vez en este grupo de RH, Alfredo, que nos visites otra vez y que nos amplíes
esta información o que expandas en algún tema. Fue muy, muy interesante. Con mucho gusto. Agradezco también a todos los que vinieron y se quedaron. No pudimos contestar algunas de las preguntas, pero muchísimas gracias. Háganselas a Alfredo, ahí dejo su contacto, de repente les escribe. Ahorita les comparto mi perfil de LinkedIn, con mucho gusto. Buenísimo, eso sí. Eso está súper bien. Deme un segundo, perdón. Sí, nosotros utilizamos bastante LinkedIn. Sí, así como sirve. Hoy mi internet definitivamente no está conmigo. Así pasa, no te preocupes. Aquí te dejo el contacto de Alfredo en LinkedIn. Gracias. Sí, hoy mi internet está Yo te resfriado. te tenía ahí a la mano. Súper. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ojalá que hayamos Adiós, dejado una semillita ahí. Cuídense. Nos vemos. feliz día, que estén bien. Adiós.